Para dos conjuntos A y B, se cumple que el número de elementos de la unión es igual a 6. Además, el número de elementos de la potencia del conjunto A más el número de elementos de la potencia del conjunto B es igual a 40. Determinar el número de elementos de la potencia de la intersección de A y B. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar suponiendo que aquí tenemos el conjunto A, ¿sí? Y nosotros vamos a suponer que el número de elementos del conjunto A va a ser igual a X. Entonces, el número de elementos de la potencia del conjunto A viene dada por la fórmula, ¿sí? Sí, la fórmula dice que es 2 elevado al número de elementos del conjunto. En este caso estamos hablando del conjunto A y el número de elementos del conjunto A hemos puesto que es X, ¿sí? Entonces sería 2 a la X, ¿sí? Esa es la fórmula para hallar el número de elementos de la potencia del conjunto A. Bien, adicionalmente, si suponemos que aquí tenemos un conjunto como por ejemplo B, suponemos que el número de elementos del conjunto B es igual a Y, entonces el número de elementos de la potencia del conjunto B va a ser igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto. ¿Sí? En este caso, del conjunto B hemos supuesto que el número de elementos es Y. ¿Sí? Entonces, tendríamos que el número de elementos del conjunto potencia de B es 2Y. Bien, vamos a usar este dato de aquí que nos dice que el número de elementos de la potencia del conjunto A más el número de elementos de la potencia del conjunto B es igual a 40. ¿Sí? Bien, entonces vamos a reemplazar. Nosotros sabemos que el número de elementos del conjunto potencia de A lo hemos asumido que es 2 a la X más el número de elementos del conjunto potencia de B, ¿sí? Hemos asumido que es 2 a la y esto igual a 40. Bien, entonces a partir de esta ecuación vamos a tratar de determinar el valor de X y de Y. Para ello vamos a usar el método de igualación, ¿sí? Como aquí tenemos un signo más, entonces aquí en este otro lado el 40 lo vamos a expresar como la suma de dos números, ¿sí? Bueno, a mí se me puede ocurrir que 40 es 30 más 10, ¿ya? Pero en este caso no me serviría porque yo quiero hacer la comparación directa de estos dos números, ¿sí? Quiero comparar este con este, ¿sí? Entonces, si yo hago esa comparación, el 30 tiene que estar en función de 2 elevado a algún exponente, ¿sí? Para que yo pueda comparar directamente. Ok, entonces el 30 no se puede escribir como 2 elevado a algún exponente entero, pero el 32 sí, ¿sí? 32 es 2 a la quinta. Bien, entonces si aquí fuera 32, aquí para que sume 40, esto debe ser 8, ¿sí?
Ok, y el 8 sí se puede escribir como 2 elevado al cubo. Bien, entonces era justamente lo que necesitaba. Aquí vamos a escribir todo esto igual. 32 lo escribimos como 2 a la quinta y 8 como 2 al cubo. Hacemos la comparación, estos dos términos, y resulta que x es igual a 5, ¿sí? Y si comparamos estos dos términos, resulta también que y es igual a 3, ¿sí? Con eso ya resolví hallar el número de elementos del conjunto A, ¿sí? Que es igual a x y x es igual a 5. Y el número de elementos del conjunto B es igual a 3. Bien, ahora vamos a hallar lo que nos piden, ¿sí? Vamos a escribir por aquí. Lo que nos piden hallar es el número de elementos del conjunto potencia, pero del conjunto potencia A intercepción B, ¿sí? Bien, entonces yo tengo que hallar el número de elementos en primer lugar de la intercepción, ¿sí? Porque esto sería igual, si yo lo quiero resolver, esto sería igual a 2, pero elevado al número de elementos del, bueno, acá sería 2 elevado al número de elementos de la intercepción, ¿sí? Porque el conjunto potencia aquí no es un solo conjunto, sino es la intercepción. Bien, entonces yo tengo que hallar cuál es el número de elementos de la intercepción. Bien, entonces para ello vamos a utilizar una propiedad de los conjuntos que es la siguiente. El número de elementos de la unión de dos conjuntos es igual al número de elementos del conjunto A, digamos, más el número de elementos del otro conjunto, en este caso el B, menos el número de elementos de la intercepción de ambos conjuntos, ¿sí? Y ojo que nosotros tenemos este dato, ¿sí? Este dato nos dice que es igual a 6. Entonces lo reemplazamos 6 aquí. El número de elementos de A ya lo hemos hallado. El número de elementos de A es igual a X, pero X es igual a 5. Más el número de elementos de B. El número de elementos de B es igual a Y. Y es igual a 3. ¿Sí? Esto menos el número de elementos de A intercepción B. Ok, aquí tenemos que 5 más 3 es 8. Esto queda igual. Bien, este menos lo vamos a pasar con más, ¿sí? El número de elementos de la intercepción pasa al otro lado de la ecuación con más. Y aquí nos quedaría 8 y este 6 pasa restando. Menos 6, ¿sí? Ok, 8 menos 6 es 2, ¿sí? Entonces tenemos que el número de elementos de la intercepción de ambos conjuntos es 2. Y lo vamos a reemplazar aquí para hallar el número de elementos del conjunto potencia, ¿sí? Esto sería 2. Y todo esto acabamos de calcular que vale 2, ¿sí? Entonces tendríamos 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4. Entonces el número de elementos del conjunto potencia de la intercepción es igual a 4.
Y esa sería nuestra respuesta.